Hola, soy Constanza Ruiz y junto a Nicolás Gutiérrez y Nicolás Baeza les mostraremos el mundo y el desarrollo de una columna de Vinogradsky. La columna fue desarrollada por el microbiólogo ruso Sergei Vinogradsky, quien la usó para estudiar los microorganismos del suelo observando su adaptación y empleando diferentes estrategias para la obtención de energía. Una vez que desarrolla la columna, ve una sucesión de comunidades bacterianas interrelacionadas metabólicamente que se observan fácilmente por su coloración. Los materiales a ocupar serán una columna, en nuestro caso una botella, tierra obtenida de un jardín, material orgánico como fuente de carbono y energía en forma de papel higiénico picado y hojas secas. La fuente de sulfato es sulfato de calcio y la fuente de carbono inorgánica es carbonato de calcio. En nuestro caso utilizaremos agua de dos orígenes, un charco de agua estancada para la columna 1 y agua potable de la llave para la columna 2. ¿Y cómo la montamos? Primero se mezcló la tierra con los nutrientes y la fuente de carbono orgánico y se llena un tercio del volumen de la columna. La mezcla se compactó y luego se ponen 3 portaobjetos en cada botella a diferentes alturas. Por último se añade agua hasta rellenar casi completamente la columna. Se tapa la columna con papel alusa para evitar la evaporación. Se coloca en un lugar donde reciba luz solar atenuada y se deja durante varias semanas. Durante las semanas siguientes analizamos ambas columnas. En estas imágenes del 15 de abril podemos observar la presencia de larvas y mosquitos, las primeras burbujas en la tierra y un color más amarillo. El día 30 de abril se observó en C1 agua turbia de color café, bandas oscuras y mosquitos. En C2 agua translúcida y bandas negras. El 7 de mayo ambas columnas tienen el agua turbia y presentan bandas oscuras. En C1 se ven cúmulos negros. El 15 de mayo veremos que en C1 el agua se encuentra turbia, con biofilm en la superficie y colonias en la pared de la botella. Se nota una primera capa verde en la superficie. En C2 el agua está más turbia, también con biofilm y colonias en la pared. La fuente de carbono orgánico se observa muy desintegrada. El 2 de junio observamos que en C1 la fase líquida permanece inalterada. En la tierra, en la mitad de la fase, se observan zonas de coloración roja y hacia la superficie zonas verdes. Además, las zonas ennegrecidas son más amplias. En C2 el agua está amarilla y clara, no se perciben bandas en la tierra de otro color. ¿Qué microorganismos encontramos en el sobrenadante? Al desmontar nuestra columna sacamos los portaobjetos y los vimos bajo un microscopio. Algunas de las cosas que encontramos fueron increíbles, tales como euglenas, clostridium, volvox y espiroquetas. Y en la columna 2, diatomeas, eriozoos, paramecios, volvox y flagelados. ¿Y qué pasa en el interior? Solo logramos observar algunas bacterias y diatomeas dentro de ambas columnas. Dentro de la columna se pueden diferenciar 3 zonas características en base a su concentración relativa de oxígeno. La zona aeróbica, la zona microaerófila, que es amiga del oxígeno pero no, y la zona anaeróbica, donde las comunidades no son amigas del oxígeno. En la zona aeróbica o zona superior se tenderá a oxidar los elementos, por lo que veremos una alta actividad de bacterias fotosintéticas como cianobacterias y bandas de color verde. La zona microaerófila es la cuna de organismos facultativos. Los microespacios oxidantes se transforman paulatinamente en reducidos, lo que genera que bacterias como las oxidantes del hierro vivan acá. Veremos bandas de color rojo. La zona anaeróbica es la zona inferior y la cantidad de oxígeno es mínima, desarrollándose metabolismos especializados en la reducción de sulfatos y producción de ácido sulfídrico, así como fermentadores de celulosa. Veremos bandas oscuras. En nuestra columna encontramos cianobacterias en la zona superior, seguida de sulfato reductoras, rhodopseudomonas, amoebobacter y en la zona más baja de sulfomonas. Por lo tanto, estamos en presencia de un gradiente de oxígeno que implica gradiente de potencial de oxidorreducción y gradiente de uso de la energía solar dentro de la columna. El uso de la energía solar disminuye a medida que bajamos en la columna, presentándose una actividad fotótrofa en la superficie y una actividad quimiótrofa en la base. La columna es una red autónoma y completa de reciclamiento. Los organismos suelen generar productos metabólicos que sirven como fuente de nutrientes a otros organismos, formándose una red trófica entre los gremios. La columna en sí puede ser utilizada en varios estudios, como el reciclaje de elementos, estudio de ciclos biogeoquímicos, estudio de gremios e interacciones entre microorganismos, asimilación de contaminantes, bioremediación, bioenergía, enriquecimiento de suelos y un largo etcétera. Sus usos son fascinantes. Lamentablemente, nuestra columna no quedó muy colorida. Esperamos que la tuya quede mucho mejor. Gracias.
Created using Powtoon.